Queremos escribir las funciones de crecimiento exponenciales dadas el valor inicial, y la tasa de crecimiento expresadas como un porcentaje. Escribiremos las funciones exponenciales de crecimiento en forma de f de x es igual a por b levantados al poder de x, donde a es la cantidad inicial, y b la base también se llama al factor de crecimiento es igual a 1 más r. Donde r es la tasa de crecimiento expresada como decimal. Mirando este aviso en la primera columna, ¿cómo daremos el valor inicial que sería a en la función exponencial? Aviso como la próxima columna es la tasa de crecimiento expresada como un porcentaje, pero para encontrar el factor de crecimiento necesitamos la tasa de crecimiento como decimal. Así que para el próximo paso, convertir estos porcentajes en decimales. Recuerda, 1% es un número en comparación con 100. Así que el 18% es equivalente a 1800 o 18 divididos por 100. Desde aquí podemos realizar esta división por reconocer que dividir por 100 es equivalente a mover el punto decimal a la izquierda de 2 lugares dando US 0.18. Por supuesto, podríamos comprobar esto en la calculadora. 18 dividido por 100 es 0.18. Así que para un 4.5% como decimal hemos dividido 4.5 por 100. Que sería equivalente a 0.045, y entonces para la tasa de crecimiento del 115%, esto será dividido en 115 por 100 que sería 1.15. Ahora que tenemos cada tasa de crecimiento como decimal, esta columna ahora nos da R de nuevo, donde la tasa de crecimiento R se expresa como decimal. Ahora tenemos aquí y aquí. Ahora antes de escribir la ecuación que debemos encontrar b, donde b es 1 más r, así que para esta primera fila, f de x igual a el valor inicial de 550 por 1. Más r levantado a la potencia de x o 1 más 0.18 levantado a la potencia de x, y por tanto nuestra función de crecimiento exponencial es f de x igual 550. X 1.18 aumentado a la potencia de x. Para la próxima fila, f de x es igual al valor inicial de 2.200 por 1 más 0.045. Levantado a la potencia de x, y por tanto f de x igual 2200 por 1.045 levantado a la potencia de x. Y entonces para la última fila, tendríamos f de x es igual a 192 por 1 más 1.15. Levantado a la potencia de x, y por tanto la función de crecimiento exponencial es f de x igual 192 por 2.15 levantada a la potencia de x. Quiero hacer un comentario sobre cómo ingresar estas funciones en nuestra tarea en línea. El sistema de tarea ya contiene f de x iguales. Entonces, por ejemplo, para entrar en esta primera función exponencial, solo podemos usar la paleta de matemáticas o desde el teclado entraremos 550. La llave exponente o el carro que es Shift 6, y luego X, y recuerde siempre use el botón Preview para ver cómo la computadora interpretará su entrada. Espero que hayas encontrado esto útil.